Esto es Reivindicando Derechos, un programa de CIMAC Radio donde tu voz es poder y eje de acción. Desde humanismo y legalidad, un espacio seguro y libre de estereotipos, donde víctimas, expertos y autoridades fijan posicionamientos para garantizar el acceso a la justicia de mujeres e infancias en nuestro país. Buenos días, bienvenidas, bienvenidos de nueva cuenta a un programa más de Reivindicando Derechos a través de CIMAC. Yo soy Norma Bautista y me acompaña. Verónica Baeza. Pues hoy en auditorio, Vero, vamos a estar platicando de otro tema que se relaciona con todo esto que tiene que ver con el acceso a la justicia y que, así como hemos estado hablando, que se incorporan diferentes disciplinas y demás, este es uno de los elementos importantísimos en cuanto a atención a víctimas. En otros rubros también se toca. ¿De qué vamos a hablar hoy? Del enfoque de derechos humanos precisamente en el acceso a la justicia. De entrada, me gustaría comentarles un poco que hemos estado insistiendo en diferentes programas en todas estas temporadas, que pues estos derechos humanos son principios normativos que son fundamentales precisamente para proteger la dignidad, derechos inherentes a las personas, se han regulado a nivel internacional y también de esa regulación baja la propia regulación al ámbito nacional. Hemos platicado que su origen es después de que ocurre esta guerra en 1945, pues se establece un documento base que es la Declaración Universal de Derechos Humanos en 1948 y que a partir de ahí se fijan pisos mínimos de protección en cuanto a derechos civiles, políticos, económicos, sociales, culturales. Claro que algunos ya se fueron regulando, perdón, de forma más precisa en años posteriores. Pero lo que terminan siendo es un documento clave, base, precisamente para la protección de derechos y cuando hablamos del enfoque de derechos humanos, estamos hablando de varios principios que podemos encontrar en estos instrumentos internacionales que deben de bajar a la política nacional, a diferentes acciones que hacen valer los agentes de Estado, precisamente para proteger los derechos, para promocionarlos y tomando en cuenta, evidentemente, pues los principios de los derechos humanos. Universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. Y cuando hablamos de esta universalidad, es que es donde se incorpora el tema de la no discriminación, ¿no? Todos tenemos estos derechos y que de alguna manera pues hay derechos que no los podemos dividir, ¿no? Si le pegas a un derecho, impacta a otros muchos más y por eso también se relacionan y que de alguna forma pues todos terminan siendo importantes en el desarrollo de las personas. Y también un elemento clave dentro de este enfoque tiene que ver con la cuestión de la progresividad. Porque sí, cuando nosotros revisamos la línea evolutiva de los derechos humanos, nos damos cuenta que hemos ido reconociendo derechos, ¿no? Iniciamos con la libertad y demás, y así hemos llegado hasta hoy día a hablar, por ejemplo, de la paz, ¿no? Pero la progresividad, pues lo único que va a hacer es obligar al Estado a que garantice ese reconocimiento, no solamente el reconocimiento de los derechos, sino que brinde las herramientas necesarias para poder realizar los derechos sin retrocesos, obviamente injustificados. Y cuando estamos hablando en el acceso a la justicia, pues cobran una mención especial porque pues implican que todas las personas podamos acudir a una instancia a resolver nuestros problemas. Pero bueno, eso es en términos generales, pero ya específicamente, ¿de qué va el enfoque de derechos humanos? Pues mira, Cuéntanos. tal cual tú lo mencionas, ¿no? Ahora que tú ya nos explicaste un poquito cómo es que surgen estos derechos humanos, es muy necesario, como bien lo refieres, el que ahora expliquemos un poquito lo que es y en qué consiste su enfoque, ya que este se basa en tratar, por ejemplo, de identificar a estos titulares de derechos y a los titulares de deberes y obligaciones, pero ya desde un marco conceptual de protección, de garantía y de ejercicio de derechos fundamentales. Su eje rector, como tú ya bien lo mencionas, es la universalidad, la igualdad y la no discriminación. Es decir, para pautas y en palabras simples, decía que es un conjunto de pautas, de principios y de reglas orientadas en fijar ya un contenido de derecho que precise el alcance de estas obligaciones del Estado y que delinee ya estos elementos comunes para verificar el cumplimiento
la fiscalización y la evaluación de las acciones que se esté adoptando para satisfacer los derechos de todos nosotros. Dentro de los principios de este enfoque podemos encontrar, por ejemplo, la materialización real de los derechos, la atención a grupos en situación de vulnerabilidad de los cuales platicábamos en nuestro programa pasado, la interdependencia y la integridad de los derechos y una que es sumamente importante, que es la participación ya activa de los titulares de derechos y por último, pues la rendición de cuentas de los titulares de deberes. De igual manera, este enfoque tiene elementos básicos, los cuales son, por ejemplo, la evaluación y el análisis de los reclamos de titulares de derechos, de en relación de un nivel de cumplimiento de obligaciones a relación de causas inmediatas, subyacentes y estructurales no realización de derechos humanos, es decir, que no cuentan con estos principios. Dos, la evaluación de los mecanismos con los que se cuentan y los que tienen los derechos titulares para hacerlos valer, así como la evaluación de este cumplimiento de obligaciones y la capacidad institucional. El monitoreo y la evaluación de las acciones desarrolladas a partir de estos estándares de principios de derechos humanos, los cuales no solo basta con otorgarlo, que era como ya bien lo venimos recalcando, sino que también debe tener esta característica de poder ser cumplidos. Y por último, la recomendación de los organismos y mecanismos internacionales de derechos humanos que surgen obviamente a partir de este cumplimiento de contenido de normativo de derechos humanos. Sin embargo, sí necesitamos aclarar que desde la buena práctica en este entorno es muy importante considerar de manera concreta que las personas somos titulares de derechos, no beneficiarios pasivos de productos y servicios, que los programas que se realizan y que existen deben ser concentrados en estos grupos marginales y desfavorecidos y excluidos con la finalidad de reducir la disparidad. Y por último, hablando de la intersectorialidad, en secciones, planes y presupuestos públicos en distintos niveles y órdenes de gobierno. Por su parte, hablando de esta transversalidad que tú mencionabas en el enfoque, se puede especificar que se requiere de planificar, organizar, mejorar y evaluar procesos políticos, pero sobre todo de gestión urbana, desde esta igualdad de oportunidades que todos debemos de tener. La verdad es que desde el enfoque de los derechos humanos, los verbos rectores relacionados con estos cobran ya una mayor importancia. Empezamos a entender lo que es respetar, proteger, garantizar y promover, así como ya empezamos a identificar estas obligaciones específicas del Estado frente a estas violaciones de derechos humanos que hemos tenido como prevenir, investigar, sancionar y ahora lo que mencionábamos mucho que es lo de reparar, ¿no? Hay elementos también esenciales de las obligaciones del Estado como la disponibilidad, que es decir, que sea suficiente para todo, esta accesibilidad, la aceptabilidad, es decir, que realmente estas acciones y estos derechos humanos que se den sean realmente dirigidas a ese sector de población que realmente sí lo requiera. Y bueno, por último sería la calidad, que son estos requerimientos y propiedades aceptables por cada uno de nosotros en relación a estas estrategias. Pero bueno, ¿qué te parece, Norb? Si de manera un poquito más concreta les explicas a las personas que nos ven por Face en relación a el acceso a la justicia, el concepto y la perspectiva de jurídica que tenemos. Sí, o sea, lo que estamos platicando un poquito de esto del enfoque de derechos humanos es que es como una especie de reglita, ¿no? O sea, los parámetros, los estándares, vamos fijando como esos indicadores y luego esa reglita de alguna manera la sobreponemos en las acciones del Estado para irle dando palomita, ¿no? El acceso a la justicia precisamente es un derecho humano y es uno de los derechos humanos que se llama o se les conoce como derecho llave porque es el que permite acceder a muchos otros derechos. Sí viene incorporado en instrumentos internacionales y demás, pero a partir de este derecho es como podemos exigir de manera justa, equitativa, pues el cumplimiento de la ley y resolver conflictos, ¿no? Sabemos y lo hemos estado documentando a lo largo de todas estas temporadas que sí, el acceso a la justicia presenta obstáculos en temas de impunidad, en temas de corrupción, en tema de falta de ética de servidores públicos. Y de alguna manera la tablita que nosotros tenemos de medición en el ámbito internacional, pues sería el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. En su artículo 14 habla de este derecho. La Convención Americana sobre Derechos Humanos, en su artículo 8 habla de este derecho. Y ahí hablamos de temas como el juicio imparcial, juicio justo, que sea dentro de un plazo razonable,
que podamos acudir a un tribunal, que tengamos procedimientos accesibles, justos, efectivos, y que a partir de ellos podamos hacer valer derechos, ¿no? Entonces, aquí lo que entendemos en este englobe de derechos humanos o el enfoque de derechos humanos es que el acceso a la justicia lo tengo yo, lo tienes tú y lo tienen todos. Sí. No es una cuestión de privilegio de solo algunas personas, sino es una garantía que nos va a permitir precisamente hacer valer estos otros derechos como la protección a la vida, como la protección a la libertad, como la protección a la seguridad personal, ¿no? Y hay que verlo desde ese enfoque justo para entender la justa dimensión, pero andamos sobre los tiempos, ¿es correcto? Así es. Entonces, ¿qué te parece si hacemos una pequeña pausa para continuar hablando de esta temática? Estamos en Reivindicando Derechos a través de CIMAC. Volvemos. En CIMAC Radio queremos escucharte. Comunícate con nosotras al 55 60 60 55 71 55 60 60 55 71 y déjanos conocer tus opiniones sobre nuestra programación. CIMAC Radio, periodismo con perspectiva de género. Regresamos de esta pequeña pausa comercial. Estamos en Reivindicando Derechos por CIMAC y estamos platicando del enfoque de derechos humanos, en especial relacionado con el acceso a la justicia. Les estaba platicando un poquito por qué es importante este derecho y cómo se cruza el enfoque de derechos humanos, ¿no? Y bueno, tendríamos también que hacer una pequeña mención en relación a estas desigualdades estructurales y las barreras que podemos encontrar en cuanto al acceso a la justicia, porque aun cuando hablamos de esta universalidad de los derechos, cuando queremos hacer la mención específica o la revisión específica de el acceso a la justicia se está cumpliendo, ¿no? Nos damos cuenta que sí estamos frente a barreras estructurales. ¿Y por qué son estructurales? Porque si de pronto Naye tiene un problema para que le den seguimiento a su carpeta y así como Naye yo lo tengo y así como nosotras dos son miles de personas más, entonces no es una cuestión de que tenemos un problema nosotras, sino tal vez es un problema de estas instituciones que deben de procurar justicia. A eso se le llama una cuestión estructural. Y eso, pues, en mayor medida afecta de forma desproporcionada a sectores, pues, en situación de vulnerabilidad de nuestra sociedad. Y luego a eso le incluimos, pues, otros elementos como la pobreza, la falta de educación jurídica, el acceso desigual a representación legal, los costos judiciales excesivos, pues van limitando las capacidades de las personas a poder recurrir a mecanismos de justicia. Y luego también podemos tener estas barreras culturales, barreras lingüísticas, ¿no? Que también son un elemento pues bastante trascendental cuando estamos hablando de pueblos y comunidades indígenas, que a veces nos dicen, bueno, hay que ponerle un traductor. No, es que no solamente es un traductor, ¿no? Que a partir de su lengua puedan nada más pasar al español lo que están diciendo, sino es toda la cultura, toda la cosmovisión, va más allá de solamente estas circunstancias. Entonces, sí, cuando tenemos estas desigualdades, pues se van a reforzar las jerarquías sociales, se obstaculiza la posibilidad de que ciertos colectivos puedan hacer valer sus derechos y en este punto en específico es donde se ve en mayor medida, ¿no? Pero esto habla precisamente de cuáles los puntos que deberíamos de reforzar, que tienen que ver con la justicia inclusiva y la no discriminación, pero ahí sí platícanos un poco más. Pues mira, derivado de estas situaciones que tú nos comentan, sí tiene que llegar lo que es la justicia inclusiva y no discriminatoria. Y tiene que traer algunos elementos especiales, como tú bien lo decías, para cubrir las necesidades específicas de cada uno de los que nosotros recurrimos a esta situación de poder obtener justicia en el contexto que tú así lo veas. Uno de los puntos principales que tiene esta justicia inclusiva y no discriminatoria es la perspectiva interseccional, la cual se podría decir que es la clave para entender, obviamente, cómo diferentes identidades cruzadas como nuestro género, la raza, nuestra clase social y la discapacidad incluyen e influyen muchísimo en este acceso a la justicia. Se podría decir que desde una perspectiva interseccional, las personas no solamente experimentan esta discriminación por una característica aislada, sino que sus múltiples identidades
tienen que interactuar para crear formas de opresión únicas y complejas. Por ejemplo, una mujer indígena puede enfrentar barreras diferentes y aún más significativas en comparación de un hombre blanco al intentar, por ejemplo, acceder a algún tribunal. Este enfoque subraya la importancia de diseñar estas políticas públicas y estas políticas judiciales que reconozcan y respondan a las diversas formas de marginación que limitan el acceso equitativo a la justicia en todo el mundo. Derivado de este acceso equitativo, necesitamos hablar, por ejemplo, de manera concreta de estos grupos vulnerables y su derecho al acceso a la justicia. Y es necesario entender que los grupos vulnerables como las mujeres, las niñas, los niños, estas minorías étnicas y personas con discapacidad y personas privadas de la libertad, a menudo encuentran obstáculos muy significativos para acceder a la justicia. Por ejemplo, las mujeres víctimas de violencia de género suelen enfrentar sistemas judiciales que no están adecuados para prepararnos para procesar, por ejemplo, estas denuncias, con sesgos estructurales y sociales que perpetúan, por decirlo así, y volvíamos a lo mismo que llegamos tristemente a esta situación de la revictimización. En el caso, por ejemplo, de las minorías étnicas, lo que hablábamos hace 3 programas de las barreras lingüísticas y culturales, a menudo dificultan mucho su participación plena en procesos judiciales. Los estados tienen y deben de garantizar que estos grupos tengan el acceso a mecanismos judiciales accesibles y adaptados, sobre todo a sus necesidades particulares, conforme a estas obligaciones derivadas de estos tratados internacionales de derechos humanos. Otro punto, por ejemplo, también podría ser la participación e inclusión. En un contexto muy simple refiere que todas las personas y todos los pueblos tienen y tenemos ese derecho a participar de manera activa, libre y significativa, donde pueden ser realizados los derechos humanos y nuestras libertades fundamentales también, así como, por ejemplo, la responsabilidad e imperio de la ley. Es decir, los estados y otros titulares de deberes deben de responder justo a este cumplimiento de derechos humanos. En este sentido, se tienen que cumplir con las normas legales y los estándares contenidos en los instrumentos de derechos humanos. Pero hablando de manera más concreta, también es necesario comprender no solo estos elementos, sino también estos enfoques que rodean esta estructura de la que estamos hablando. Por ejemplo, el enfoque de género, el cual analiza estas relaciones sociales entre los sexos, permitiendo de alguna manera demostrar la inequidad e injusticias que se derivan de estos patrones culturales y de estos contextos de crianza que tenemos en relación a lo que somos las mujeres, que ha determinado históricamente su subordinación y limitando de esta manera nuestras posibilidades de realización y de autonomía. También, por ejemplo, tenemos que hablar de este enfoque multicultural, que es una actitud de respeto frente a la diversidad cultural. La interculturalidad prioriza la conformación de un conjunto social único formado por una diversidad de grupos culturalmente definidos, y este enfoque, por ejemplo, prioriza el respeto de todas las culturas, el derecho a la diferencia y a la organización de la sociedad, de tal forma que existía una igualdad de oportunidades de trato y sobre todo de estas posibilidades reales de participación en la vida política y social de todas las personas que se alleguen, ¿no? Y también, por ejemplo, tenemos este enfoque desde la diversidad etaria, el cual consiste en poner atención al ciclo de vida de las personas y a las necesidades que tenemos en cada momento de nuestra vida. Obviamente no es la misma necesidad la que tenemos cuando tenemos 2, 3, 5 años que cuando tenemos 17, que cuando ya somos, por ejemplo, de 30 años a cuando ya somos personas mayores. Entonces, ellos tienen que reconocer estos derechos específicos en cualquiera de las etapas de la vida de todos nosotros. Y bueno, creo que por último también sería muy necesario hablar de este enfoque desde las personas con discapacidad, es decir, de vida independiente. Este concepto parte de la atención y a esta aceptación de la discapacidad como un hecho real que implica ciertas limitaciones o, por decirlo así, una mayor dificultad para realizar ciertas actividades, pero de ningún modo ser una persona con discapacidad significa tener menos valor que un ser humano. Pero bueno, ¿qué te parece, Norm? Si nos explicas un poquito cuáles son, ya para terminar, estos mecanismos nacionales e internacionales que tenemos de protección.
Sí, porque digo, estamos platicando un poquito que pues todos estos derechos humanos como pisos mínimos surgen en instrumentos internacionales. Obviamente después se van especializando, ¿no? Vamos teniendo que si los derechos de las mujeres, como tú no lo has platicado, que si los derechos de las personas con discapacidad, se van generando más bolsita de protección, ¿no? Cuando nosotros esto lo explicamos, siempre lo he dicho, es como, imagínense que es como una pared que tenemos enfrente de nosotros y cada uno de los ladrillos puede ser un instrumento internacional que nos va a hacer frente a los abusos del poder o las comisiones que pudieran generarse violaciones a derechos humanos cometidos por particulares. Pero esa simple pared no solo es la pared la que nos va a proteger, sino lo que trae inmerso todos estos diferentes instrumentos internacionales. Claro, vamos a tener desde el ámbito nacional, por ejemplo, las defensorías del pueblo, los ombudsman, las comisiones de derechos humanos, que pues van a velar por el cumplimiento de las garantías y van a hacer como esta vigilancia del quehacer del Estado. Tiene ahí de pronto sus puntos en particular en relación a esto, que yo creo que lo podríamos agotar en otro programa, pero es una instancia que podemos ocupar. Y luego tenemos las instancias internacionales. Derivado de los instrumentos, nosotros, si se forma un comité específico, pensemos comité de la CEDAW, pues podemos ir a interponer una queja porque consideramos que en nuestro país no se está cumpliendo el derecho humano. Y también, bueno, eso derivará que si podemos irnos a una instancia en donde solo se van a emitir recomendaciones o incluso si nos podemos ir a tribunales supranacionales, como en el caso del sistema interamericano, que tenemos ahí tribunales, al menos en nuestra región, pero también está la Corte Europea de Derechos Humanos, la Corte Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos. Al final son herramientas que tenemos adicionales todas y todos para que si en mi estado yo ya no pude obtener justicia, yo pueda acudir a esa Buscar. otra instancia a buscar un análisis. Claro, no son tribunales de cuarta instancia, ¿no? Acá se van a ver cuestiones de violaciones a derechos humanos, pero sí es un recurso adicional que tenemos como personas para poder movilizar al Estado, para visibilizar mis casos y que a través de las sentencias se haga un llamamiento importante, en este caso vinculante, cuando es una sentencia, de lo que no está haciendo bien el Estado y lo que tiene que corregir. Entonces, para eso nos ayuda este tipo de enfoque. Pero mira, estamos ya sobre estos tiempos de este bloque y tenemos que darle entrada a nuestro invitado. Pues tenemos a una persona bien interesante que nos va a poder aterrizar un poquito más estas ideas. Entonces, ¿qué te parece si nos vamos a una pausa comercial y regresamos para presentar al invitado? Perfecto. Muy bien, pues esto es Reivindicando Derechos a través de CIMAC. Volvemos. En CIMAC Radio queremos escucharte. Comunícate con nosotras al 55 60 60 55 71 55 60 60 55 71 y déjanos conocer tus opiniones sobre nuestra programación. CIMAC Radio, periodismo con perspectiva de género. Pues regresamos a esta pequeña pausa comercial. Les comentábamos que hoy tenemos un invitado, pues nos acompaña Miguel Ángel Antemate Mendoza. Él es maestro y licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, es especialista por Derechos Humanos por la División de Estudios de Posgrado de la Universidad Nacional con menciones honoríficas, es especialista en Derechos Fundamentales y Garantías Penales por la Universidad de Castilla-La Mancha en España, ha sido galardonado con la medalla Alfonso Caso al mérito universitario por la Universidad Nacional Autónoma de México y con el Premio Nacional de Ensayo Político del Instituto Mexicano de la Juventud. En su carrera profesional, pues ha colaborado con ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como Olga Sánchez Cordero de García, Villegas y Javier Lainez, también pues esto ha sido como oficial y secretario auxiliar. Asimismo se ha desempeñado como servidor público en diversos cargos dentro del Poder Judicial de la Federación y pues ha sido ponente en diversas casas de la cultura jurídica de la Suprema Corte. Ha trabajado como asesor externo de la Cámara de Diputados, ha participado como defensor de derechos humanos en diversos mecanismos internacionales, en la Comisión Interamericana, en la Corte Interamericana, también ha recibido reconocimientos
pronunciamientos de parte del Congreso del Estado de Michoacán, del Tribunal Electoral del Estado de Michoacán, ha participado en el Seminario Permanente de Capacitación y Actualización en Materia Electoral. También ha sido colaborador en diferentes blogs del Centro de Investigación y Docencia Económica, en el Juego de la Suprema Corte, en la revista Nexos, en la plataforma Agenda Estado de Derecho, y tiene una obra digital titulada Los Derechos Sexuales y Reproductivos. Y pues también tiene un canal de YouTube sobre jurisprudencia internacional y de derecho comparado llamado Favor Libertatis, ¿no? Y pues qué gusto tenerte acá con nosotras. Bienvenido a este programa Reivindicando Derechos. Hola, Perfecto. Miguel. Hola Verónica, hola Presi, Norma, ¿cómo han estado? Aquí a la orden y más puestos que un calcetín para contestar las preguntas que tengan ustedes bien formuladas. Ay, pues muchísimas gracias. De inicio, darte las gracias de manera general por el tiempo, por ayudarnos a ayudar gente, a poderles enseñar esta forma de defensa, de hacia dónde ir, cómo ir y todos estos desafíos que ahorita nos están tocando a nosotros como litigantes por, por, por lo que está sucediendo en el país. Pero bueno, para aprovechar tu experiencia, me encantaría preguntarte, por ejemplo, ¿cuáles son los desafíos que presenta en lo general el enfoque de derechos humanos? Perfecto, muchísimas gracias, Verónica. Pues mira, desde mi punto de vista, me parece que hoy día estamos viviendo una época muy interesante, no solo en términos de interpretación y protección de derechos, sino de reacomodos del poder político en México y en otras partes del mundo. Entonces, esto trae aparejado una forma muy distinta de entender los derechos humanos. El día de hoy, además de los problemas clásicos, nos hemos encontrado en el punto de replantearnos incluso los principios. Ustedes recordarán, para quienes sean un poco versados en la materia, hace más de 30 años, veintitantos, hubo una conferencia mundial de derechos humanos en donde se empezaron a abordar los principios de universalidad, interdependencia, interrelación que actualmente tenemos previstos en el artículo primero de la Constitución mexicana. Ahora, ¿no? Y para un poco superar estas ideas que teníamos en los años 80 y 90 de la teoría de las generaciones, ustedes recordarán, es decir, derechos de primera generación, de segunda, y entonces, a raíz de ese tipo de divisiones, uno se preguntaba cuáles podían ser garantizados o judicializados y cuáles no, ¿no? Como si los derechos de segunda o tercera generación fueran menos derechos que los de primera, ¿no? Los derechos de carácter liberal. Y esto a raíz de toda la corriente histórica que venimos estudiando desde los pactos del 66 del sistema de Naciones Unidas. Para mí, un enfoque que va más allá de dónde nos encontramos hoy en día parados tiene que ver no solamente con los titulares, es decir, bajo el principio de universal, que todas las personas somos titulares de derechos humanos, tiene que ver con los sujetos ya vinculados con el respeto y la garantía de los derechos. Por ejemplo, no solamente los actores estatales, sino otros entes como podrían ser las grandes empresas, corporaciones o terceros que evidentemente bajo esta teoría de la eficacia horizontal pueden comprometer o vulnerar los derechos humanos. Es decir, terceras personas que sin ser el Estado el principal perpetrador o agente que vulnera los derechos, hay otros actores ya políticos, económicos, que sí estarían involucrados en la vulneración a los derechos. Y en Naciones Unidas, como ustedes saben, estamos en vísperas, se está elaborando un tratado internacional que de alguna u otra manera termine vinculando, ¿no?, a terceros, al sector privado, al sector empresarial, y bueno, este es un debate que venimos dando. Entonces, el enfoque, desde mi punto de vista, que presenta los desafíos en el mundo contemporáneo en el que nos toca vivir, tiene que ver también no solo con respecto de la garantía y las exigencias que se hacen hacia el Estado, sino también a terceros, en este caso, grandes corporaciones, como lo mencionaba, empresas u otro tipo de agentes que también actúan con aquiescencia y tolerancia del Estado, toda la doctrina del sistema universal y del sistema interamericano y de otros sistemas que reconocen que terceros ya también pueden ser, pueden comprometer la vulneración de derechos humanos, evidentemente. Ese sería, digamos, un primer aspecto a considerar. Muchas gracias. Y fíjate que nosotras acá en la organización tenemos o atendemos casos principalmente de violencia de género, pero pues damos asesorías a víctimas, ¿no? Tanto de delitos como de violaciones a derechos humanos. Y
Y de pronto hemos notado diferentes circunstancias de cómo se anda moviendo esta onda de los derechos, ¿no? Pero desde tu campo, ¿cuál podrías considerar que es el estatus en relación, el status quo de los derechos humanos en nuestro país? ¿Andamos bien? ¿Andamos muy mal? ¿Qué pasa ahí? Uf, es una pregunta bastante compleja de responder en un par de minutos, pero vamos a remitirnos a cuestiones de argumento de autoridad. Si, por ejemplo, cualquier persona en este momento googlea, por ejemplo, Consejo de Derechos Humanos, examen periódico universal, o los informes de la Comisión Interamericana, o las sentencias que ha emitido la Corte Interamericana sobre casos contra el Estado mexicano, uno puede llegar a una conclusión de que la situación, el contexto actual pues es delicado, es complejo, ¿no? La dinámica política, social y económica ha venido a comprometer la vulneración, ¿no? De cómo nos encontramos parados. Y cuando uno empieza a ver los informes de organizaciones no gubernamentales, de las organizaciones de la sociedad civil, desde las grandes, ¿no? Amnistía Internacional, Human Rights Watch, o todas las que trabajan en el campo, en el Estado mexicano, pues uno puede llegar a la conclusión de que el status quo en nuestro país es complejo, por decirlo en términos suavecitos, ¿no? Ciertamente hay áreas de oportunidad, nos hemos equivocado, hay áreas de regresividad en todo tipo de temas y de indicadores, desde la violencia, como bien mencionabas, violencia de género, seguridad ciudadana, temas que tienen que ver incluso, que se han venido complicando con el paso del tiempo, desaparición forzada, ¿no? También merma de derechos de carácter social o ambiental, ¿no? Evidentemente hay toda una gama, toda una batería para escoger. Entonces diríamos que en términos generales el status quo actual es ciertamente complicado. Nos enfrentamos hoy día también, estamos en vísperas de la aprobación de una reforma a la Constitución que viene a reducir un poco también el aspecto de las garantías judiciales a nivel constitucional a través del juicio de amparo, la acción de inconstitucionalidad o la controversia constitucional. Entonces, en términos generales, haciendo un balance, si tuviéramos que decir, estamos entrando en una época, como bien lo mencionaba el doctor Diego Valadez por ahí en alguna ocasión, en una época de post-constitucionalismo y de post-protección de derechos humanos. Entonces, esto es bastante interesante, porque si nos vamos únicamente a indicadores, a métricas y estadísticas, pues bueno, ustedes llegarán a la misma conclusión, ¿no? No me dejarán mentir que el contexto es complicado, es delicado. No obstante ello, ¿no? Me parece que sí es posible mejorar o tenemos la esperanza ciertamente de mejorar respecto de la protección de los derechos humanos, de manera tal que el poder político también vaya asumiendo cuál es su papel, su responsabilidad en la política pública, en el respeto al marco constitucional e internacional. Entonces, de alguna u otra forma también hay una especie de esperanza, ¿no? A futuro, con independencia del diagnóstico que podamos obtener el día de hoy, que ciertamente sí, es complicado, diría yo. Muchísimas gracias, Miguel. Y sabes, tomando en cuenta esto que acabas de mencionar y lo complicado que estamos y que estamos tratando de vivir como en esta situación de ilusión de que esperemos que todo vaya para mejor, me gustaría preguntarte, ¿tú cuál consideras que en particular, sobre todo en México, si nuestro gobierno realmente tiene una perspectiva más efectiva para asegurar el acceso a la justicia, pero siempre con enfoque a los derechos humanos? ¿Realmente tú crees que lo vamos a lograr en algún momento? Pues bueno, muchas gracias, Verónica. También otra pregunta que raya ahí, coquetea ligeramente con posturas de carácter político, uno partiendo del principio de, evidentemente, de buena fe, ¿no? Del principio de caridad, en donde nos podemos llegar a acuerdos, ¿no? Con independencia de las visiones políticas y económicas que cada quien tenga y de las posturas de los gobiernos, me parece que sí podríamos arribar a una visión donde el acceso a la justicia con un enfoque de derechos humanos pueda ser posible. Actualmente, pues para nadie es un secreto que hay una pequeñísima crisis constitucional que estamos viviendo, en donde, bueno, uno se pregunta si se respetan o no las resoluciones judiciales, las medidas cautelares, en específicos temas, pero más allá de eso, lo que escapa a la coyuntura política, me parece que todavía sí hay un compromiso cierto en respetar, por ejemplo, principios de fundamentación o de motivación, alguna otra dinámica que escape más allá de los temas polémicos o de coyuntura, me parece que sí es posible.
Ahora, ¿se puede mejorar? Desde mi punto de vista, me parece que sí. Nos gustaría ver, a lo mejor en el corto y en el mediano plazo, un compromiso, a lo mejor como antes se solía hacer, un gran programa, ¿no? Un programa nacional de derechos humanos en donde se convocan a todos los actores políticos, a las organizaciones de la sociedad civil. Todos podemos sentarnos, los académicos, activistas, quienes ustedes gusten, para encontrar puntos de acuerdo y a partir de esos, ¿no? Planear una muy buena hoja de ruta con opciones para tener esta perspectiva integral y de protección a los derechos humanos. Entonces, si pudiéramos un poco difuminar estas diferencias muy válidas que actualmente tenemos en el contexto de polarización política, me parece que sí sería posible plasmar, ¿no? ¿Cuáles podrían ser los puntos de acuerdo que podemos llegar en determinados temas en materia de derechos humanos? Y me parece que desde luego hacerlos justiciables, más allá de las coyunturas políticas, insisto. Gracias. Y fíjate que digamos que eso es como, sería como la cartita, ¿no? Que le queremos mandar a los reyes. Eso es lo que estamos buscando y apelamos a eso. Pero de pronto si hiciéramos un análisis en relación a cuáles son los retos que pudiéramos identificar en relación a los derechos humanos y al acceso a la justicia, y si vamos a avanzar, ¿no? O a tratar de hacer esa cartita, ¿ahí qué pondríamos? ¿Qué ubicarías tú ahí? Excelente pregunta, querida amiga. Mira, en principio de cuentas, para mí, la idea básica, el compromiso de respeto y garantía, ¿no? De resoluciones, de recomendaciones, evidentemente, de sentencias internacionales, tanto en un sentido formal como material. Entonces, para respetar los derechos humanos en la vertiente del acceso a la justicia, evidentemente tiene que haber un compromiso por parte de todas las autoridades del Estado mexicano, actores políticos, insisto, más allá de colores, más allá de filias y fobias, tenemos una visión integral de respetar y garantizar los derechos humanos con independencia de quién gobierne, y entonces asumir evidentemente este compromiso plasmado tanto en la Constitución como en los tratados de derechos humanos y comprometernos a este respeto, ¿no? Ciertamente, si podemos ver esto más allá como una cuestión meramente de carácter político o de intereses de unos o cuantos, me parece que sí sería plausible llegar también a ese acuerdo de respeto básico, de convivencia social básica, y en donde evidentemente se respete este acceso a la justicia que tienen todas las personas, ¿no? Sabes, creo que sí, tienes mucha razón en este contexto de que sin importar, ¿no? El color que tengamos, la camisa que llevemos, esto es algo que tiene que ver con todos nosotros. Y ya que hablabas un poquito de si es constitucional, no constitucional, si vamos para bien, para mal, a mí me encantaría, aprovechando que estás aquí, em, que me dijeras tú si realmente la reforma judicial afectará el acceso a la justicia en nuestro país. ¿Tú crees que la va a afectar? ¿Crees que nos va a ayudar? Pero tú, así. Muy bien. Partiendo de la base que es una pregunta muy, muy compleja y ya se han escrito ríos de tinta sobre esto y mucha gente ha opinado, yo la verdad también he comentado un par de cosas a título estrictamente individual y particular. Yo considero en este momento que estamos en terrenos especulativos, ¿no? Por un lado, ¿no? Las banderas, las posturas. Por un lado es decir, sí era necesaria una reforma, ¿no? En donde se advirtieran ciertos temas, pero también la falta de autocrítica. Y por el otro lado es decir, sí es plausible una reforma, socialmente hay un sector grande de la población que la apoya, aunque no entiende muy bien de qué se trata, pues bueno, ahí podemos encontrar un punto también de acuerdo. Entonces estamos en terreno especulativo porque pues experiencias de derecho comparado, como quizás ya algunas personas lo sepan, pues solamente tenemos el caso boliviano, ¿no? En el contexto americano, hispanoamericano, y algunas cuestiones que tienen que ver con la justicia local en los Estados Unidos de América. Entonces, pasando de vista el modelo de integración, lo ideal, pues bueno, vamos a ver, hay cosas, por ejemplo, podemos considerar cosas de carácter positivo, por ejemplo, que la artículo 16 establece ya ciertos plazos para la resolución, ¿no? Para efectos de contar con sentencias. Ahora, esto fuera del tema polémico de la elección popular, ¿hubiera sido adecuado, no? Pues me parece que sí, ciertamente, ¿no? Estamos en el contexto en donde también la sociedad se ha quejado de este hiperformalismo, ¿no? De los tribunales judiciales, de que si resolvemos únicamente cuestiones de forma y de procedimiento, pero no
atendemos a su planteamiento de fondo, es decir, Sí. de brindar un efectivo acceso, una resolución concreta, ¿no? Para responder a esa pregunta. Si podemos resolver y podemos reparar derechos, no hemos llegado mucho a esa visión. Entonces, es muy temprano para quizás responder qué es lo que va a pasar. Evidentemente, como son varios temas, elección popular, reducción de los plazos para resolver, hay algunas cuestiones ahí que también tienen que ver con aspectos técnicos, como los mecanismos de control constitucional. Eso respecto de la primera reforma. Respecto de la segunda, si se puede o no cuestionar una reforma a la Constitución, ya es un tema más delicado. Acabamos de ver que el Senado de la República aprobó ya en pleno, ¿no? Me parece, recientemente, esta reforma, pero ya sacaron en lo que era el tema del artículo primero de control de convencionalidad y nada más dejaron la inimpugnabilidad de las reformas a la Constitución en el juicio de amparo y el resto de los mecanismos. Entonces, es un tema que vamos a ver cómo se va a manejar en el futuro, pero yo diría que estamos en terrenos especulativos. Nunca se ha intentado, ciertamente. Estamos a la víspera también de que la Suprema Corte, ¿no?, emita un pronunciamiento sobre si es posible o no el control de esta reforma a la Constitución, pero estamos en terrenos bastante nebulosos. No tengo una bola de cristal para vislumbrar qué podría pasar, pero pues evidentemente, como todo en la vida, ¿no? Es posible que haya curvas de aprendizaje y tendremos que volver a construir. Desde mi punto de vista, lo ideal sería mantener firmes los principios que rigen a la institución, la objetividad, la imparcialidad, la independencia, porque fuera del tema de la integración de los órganos, bueno, lo ideal sería mantener esos compromisos que aún siguen vigentes en la Constitución y en los tratados internacionales. Muchas gracias. Y fíjate que de pronto es como bien interesante analizar estos ejemplos que tenemos en otros países. Tú que también eres docente y que yo también de pronto he dado clases, cuando aterrizamos ejemplos mexicanos siempre es difícil, ¿no? Sobre buenas prácticas, no digo que no existan, pero es difícil, ¿no? Pero ¿quién justo si quisiéramos agarrar el ejemplo de otros países en donde ha sido efectivo el acceso a la justicia y los derechos humanos, ¿a quién voltearíamos a ver? Perfecto. Pues mira, para no pecar efectivamente, ¿no?, del hiperformalismo, uno puede observar cómo se desarrollan los planteamientos, por ejemplo, en los juicios de tutela o de protección de derechos humanos en Colombia o en Perú, con una dinámica muy distinta, partiendo de la base de que efectivamente la persona que acude, ¿no?, a solicitar la protección constitucional, la tutela, ¿no?, no es una persona necesariamente versada en derecho, y entonces cuando no cuentas con una instrucción adecuada, automáticamente el Estado te asigna un defensor. No es necesario que tú llegues diciendo, oye, desígname un defensor, desígname tú, ¿no? No hay estas cuestiones tan, vamos a decir, extremadamente técnicas como las causales de improcedencia. Claro, hay temas que tienen que ver como si se planteó un juicio antes o qué sé yo, pero hay otras latitudes, por ejemplo, en Sudáfrica, lo que vinieron haciendo los tribunales, también en control, lo que llamaríamos aquí el control difuso, donde prácticamente cualquier juez puede conocer de vulneraciones a derechos humanos, ¿no?, y reconducirlo también para que en su momento una corte constitucional pueda pronunciarse más allá, me parece que es la vía más adecuada. A raíz de la reforma que tuvimos en el año 2021, en marzo de 2021, relativa a la figura del precedente, partíamos de la base de que los operadores jurídicos iban a conocer de primera mano qué era lo que hacía la Suprema Corte, las salas o el Pleno, y entonces ahí sí directamente, ¿no?, aplicar el precedente donde, bueno, potencialmente la gente pensaba que se resolvía de mejor manera y entonces la justicia iba a ser impartida de forma más expedita y más técnica y de manera más adecuada. Pues con el pasar de estos 3 años parece que nos hemos dado cuenta que no ha sido así. Hay quien dice que quizás la reforma le faltó un poquito más de dientes para vincular al resto de los operadores jurídicos, pero desde mi punto de vista es momento de hacer un ejercicio de autocrítica, mirar con humildad a otras latitudes y decir, a ver, ¿qué cosas positivas están haciendo a lo mejor, sí, en Sudamérica, a lo mejor incluso en África, en Asia, que no hay todavía un sistema regional de protección de derechos humanos? Se está planteando la idea de, bueno, incluso llevar esto a través de plataformas o aplicaciones o incluso echar mano de herramientas como la inteligencia artificial para determinar si hay o no vulneración a los derechos humanos, que son
temas que, bueno, quizás en otra ocasión podríamos platicar o abordar, pero me parece que sí, sí, la dinámica social, la realidad va más allá de cómo podemos entender la forma en que actualmente se protegen los derechos humanos en México, y lo que era antes una institución de orgullo como el juicio de amparo, me parece que ya también va quedando desfasado con el paso del tiempo. Entonces, es momento de echar mano de cómo lo están haciendo en otras latitudes, ciertamente. Pues muchas gracias. No sé si nos permitas, estamos sobre los tiempos. Vamos a hacer una pequeña Perfecto. pausa para regresar a nuestro último bloque. Tenemos ahí un par de preguntitas más. Pues volvemos, estamos en Reivindicando Derechos a través de CIMAC. Y bueno, regresamos a nuestro programa Reivindicando Derechos por CIMAC Radio y estamos aprovechando que tenemos un invitado muy especial que es Miguel Ángel, al cual me encantaría preguntarle cuál es tu experiencia en la aplicación del enfoque de derechos humanos dentro de la administración de la justicia durante, obviamente, toda la experiencia que tienes, Miguel Ángel. Muchísimas gracias, Verónica. Pues mira, en términos generales, bastante positiva, porque sí procuramos siempre hacer el esfuerzo de sostener los precedentes, no solamente de carácter nacional, no la jurisprudencia, lo que se publica en el semanario o semanalmente, sino también pues los precedentes internacionales. Entonces, uno le trata de dar siempre, para ser riguroso y técnico, buscando aplicar el principio pro persona, ¿no? Tratando de argumentar y construir una visión en donde sí demos respuesta a las exigencias, al clamor de las personas cuando acuden, por ejemplo, en juicio de amparo o con los respectivos medios de control a hacer valer y proteger sus derechos humanos. Entonces, en términos generales, yo podría decir, bueno, a título particular, ¿verdad? Ciertamente que es bastante positivo y decir, bueno, vamos a aplicar este último precedente de la Corte Interamericana, y aquí en el caso Son Paxton Tequepile, ¿no? Y Gutiérrez, y en el caso Reyes Alpizar, ¿no? Evidentemente, todo lo que ya más o menos vemos, y también le echamos un poquito más de carnita con la doctrina en materia de derechos humanos. Desde mi punto de vista, pues bueno, mi experiencia ha sido positiva, y afortunadamente los titulares con los que he tenido el honor, el privilegio de colaborar, de trabajar, pues sí me han dicho, oye, esto me parece plausible, me parece lógico, vamos a proponerlo, y afortunadamente, bueno, los proyectos muchas veces sí han salido airosos, ¿no? No desde luego con sus críticas respectivas, porque hay quien pueda o no compartir una visión derecho humanista, y otros, pues bueno, tienen una visión más formalista, lo cual es válido y respetable, ¿no? Pero siempre tratamos de hacer el esfuerzo extra para aplicar este enfoque de derechos humanos, ciertamente. Y justamente en esta labor que has estado haciendo, nosotras, por ejemplo, dentro de los casos que llevamos, luego tenemos nuestras banderitas, ¿no? Así de este es el caso emblemático, con este lo vamos a mover y con este empezamos a hablar en redes y demás, ¿no? Pero de tu propia experiencia y que tú hayas dicho, aquí esto es donde yo me saqué una estrella y esto hay que, pues a decirlo y avanzarlo y si quieren cópienlo en el sentido de los criterios, pues, ¿no? ¿Cuál podría ser tu caso emblemático donde dices aquí todo estuvo perfecto y esto hay que pues celebrarlo? Perfecto, mira, pues yo únicamente podría compartirte dos resoluciones, dos sentencias que he tenido a bien a elaborar, y que, bueno, incluso dieron lugar a que los titulares me dijeron, me parece que lo hiciste muy bien. Un caso, rápidamente, un caso en materia penal de una persona que no tenía acta de nacimiento, y fue imputada por un delito electoral de uso de credencial falsa, no tenía acta de nacimiento, no sabía leer y escribir, y fue imputada por la entonces Fiscalía Especializada, ¿no? Electoral, y evidentemente trataba de obtener un documento de identidad para inscribirse en ese entonces a la figura del Seguro Popular. Entonces, todo el aparato del Estado en contra de una señora que no tenía un documento de identidad, que no sabía leer y escribir, y que quería proteger a su menor hija recién nacida, evidentemente eso provocó en mí una sensación, un sentimiento, si ustedes gustan, de impotencia y de frustración, y llevando a cabo un ejercicio de control de constitucionalidad, de convencionalidad, más precedentes internacionales, evidentemente la persona pasó de estar sujeta de un auto de formal prisión a obtener su libertad, ¿no? Entonces,
ese es un caso que me gusta mucho citar porque ciertamente observé que es posible comprometerse a fondo en materia de derechos humanos cuando están o vemos, observamos injusticias palpables. Y en otro caso, en materia administrativa, yo recuerdo mucho de un servidor público que fue dado de baja de la institución porque tenía una deficiencia renal, fue dado de baja, afectó esta baja a su familia, a su seguridad social, de hecho se quedó sin trabajo, evidentemente, y algunos de sus menores hijos con discapacidad y menores de edad, pues evidentemente era una crisis mayúscula, gigantesca, en donde no solamente la persona había sido discriminada por condiciones de salud, sino su familia y algunos de sus miembros con discapacidad habían sido echados a la calle y sin su sustento económico con el cual ejercer también su derecho a la alimentación. Evidentemente, en esa perspectiva y ante una flagrante injusticia y una violación sistemática, pues echar mano de las herramientas del control de convencionalidad, de la inaplicación de los principios interamericanos para reparar a esa persona, que recuperara su trabajo, fuera ascendida, recuperara todas sus prestaciones y salarios caídos y su familia también recuperara su seguridad social. Ese tipo de satisfacciones uno lo encuentra cuando se da, valga la redundancia, cuando uno cuenta con las herramientas y observa que los derechos humanos, más que teoría, más que argumentación, más que una serie de instrumentos y tratados, son verdaderamente herramientas vivas que permiten mejorar y proteger las condiciones de vida de las personas. Entonces, esos dos casos de los que les acabo de comentar, para mí han sido algunos de los que más satisfacción personal me han dado porque me permitió ayudar y servir a personas en condiciones muy complicadas y que de no haber a lo mejor encontrado, ¿no?, la suerte de que se me turnaran esos asuntos, quién sabe cuál sería la historia, ciertamente, pero siempre me gusta compartirlos y los invoco porque me hacen pensar que sí hay esperanza cuando uno tiene una formación y una convicción con los derechos humanos. Y sabes, Miguel Ángel, primero agradecerte el que contestaras la pregunta, pero ya que estamos hablando de esta falta del Estado sobre criterios y este tipo de injusticias sociales, por así verlos, ¿tú cuáles crees que sean los retos a los que a los que nos vamos a enfrentar día a día en relación a los derechos humanos con la labor con la que haces? Muchísimas gracias, Verónica. Pues mira, desde mi punto de vista, falta mucha capacitación, mucho entendimiento, mucho conocimiento, mucha difusión y análisis. En principio de cuentas, pues bueno, con la reforma de 2011 ya tenemos prácticamente algunos años, ¿no? Ya no podemos decir que se trata de una reforma novedosa, pero pareciera ser que su difusión y la capacitación en la materia solamente se dejó de mano de algunos operadores jurídicos, con lo que vino posteriormente, las ideas del control de convencionalidad y lo que ustedes gusten, pero nos falta esa otra parte de aterrizar efectivamente ese conocimiento, nos sigue faltando al grueso de la ciudadanía. Entonces, si uno observa, por ejemplo, indicadores estadísticos o informes detallados que puedan dar cuenta de cómo entiende la gente los derechos humanos, pues bueno, no mucha gente sabe que tiene derecho todavía, derecho al agua, a la alimentación, al deporte, ¿no? Derecho a la privacidad, ¿no? A la protección de sus datos personales en el contexto de las nuevas tecnologías que hoy estamos viendo a través de las redes sociales o la inteligencia artificial. Falta mucha difusión y conocimiento de esto. Tenemos que apretar un poquito la tuerca, efectivamente, para que la gente se sienta comprometida y vinculada con la idea de proteger sus derechos humanos. Y desde luego, no desconociendo también la autocrítica de que pues, los precedentes no siempre son conocidos, de vez en cuando se hacen foros o talleres, y este ejercicio que ustedes tienen a bien a realizar, me parece que es una buena herramienta para hacer llegar a través de las plataformas y redes de esta información que es indispensable, ¿no? Tenemos ahí, y por ejemplo, las páginas y aplicaciones o redes que tienen algunas organizaciones de derechos humanos y las organizaciones de la sociedad civil e instituciones, pero sí falta mayor difusión. Entonces, lo que uno trata de hacer de vez en cuando, pues bueno, vamos a tratar de subirnos a YouTube o a TikTok, ¿no? Incursionar en estas ideas para dar a conocer la cultura de los derechos humanos al resto de la población. Pues muchas gracias y te agradecemos el que hubieras estado hoy aquí con nosotros. Digo, las puertas siempre estarán abiertas para ti. Este es un espacio en donde precisamente, como tú mencionas, pues queremos llevar información a todo quien nos quiere escuchar, pero que podamos dar estas otras visiones que a veces
pues cuestan trabajo, es complicado estas temáticas, pero terminan siendo nuestro abanico de herramientas, ¿no? Para podernos proteger ante el abuso de autoridad y ante abusos de terceros, como bien lo referías, ¿no? Entonces, pues nos encantó estar platicando contigo. No sé si quisieras darle un último mensaje a nuestro auditorio. Muchísimas gracias, Norma. Pues agradecerle la oportunidad y desde luego, ¿no? Hay que estar siempre con el ojito avisor y tener en cuenta que, bueno, los derechos pareciera ser que no siempre podemos dar por sentado lo que tenemos. Un día estamos hablando de que pues, se pueden vulnerar determinados derechos a la libertad personal, a la integridad, al derecho al agua, y el día de mañana lo que pensábamos que teníamos sentado puede desaparecer. Entonces, mi recomendación general siempre sería estar con el ojito avisor, ¿no? Involucrarse, informarse sobre estas cuestiones y evidentemente en su momento hacer valer un argumento, una petición o plantear un juicio o solicitar medidas cautelares, lo que ustedes gusten, cuando nos encontramos ante una actuación arbitraria, ya sea del Estado, como bien mencionas, o por parte de terceros o de particulares. Entonces, es cuestión de ejercerlo, práctica, práctica, práctica y conocimiento, ¿no? Entonces, esa sería mi recomendación, siempre estar atentos a lo que pasa en materia de derechos humanos, porque una medida regresiva no solamente afecta a un grupo de personas o un gremio, nos puede afectar tarde o temprano a todos. Pues muchísimas gracias, Miguel Ángel. La verdad es que solo quiero agradecerte por esta emoción, por este ímpetu con el que hoy estuviste con nosotros, agradecerte no solamente de manera personal, sino en estos dos casos que contaste como servidor público, en estas ganas de querer y de decir, no importa si no tenemos lo que tú decías, lo que importa son estas ganas de todos nosotros de decir, no porque no debe de ser, ¿no? Entonces, de mi parte, muchísimas gracias. Sé que la gente que nos está viendo está muy agradecida contigo y que te entendió en todos los contextos en los que hablaste. Norma, ¿quieres decir algo más para terminar? Pues no, ya solo eso, despedirnos. Recuerden, pueden pues escribir a las redes de CIMAC si tienen alguna duda en relación a lo que estuvimos platicando el día de hoy o si desean que pues toquemos algún tema en particular, pues nos pueden escribir. Y pues nada, pues muchas gracias a los dos. Esto fue Reivindicando Derechos a través de CIMAC. Nos vemos la siguiente semana. Bye, bye. Esto es Reivindicando Derechos, un programa de CIMAC Radio donde tu voz es poder y eje de acción. Desde Humanismo y Legalidad, un espacio seguro y libre de estereotipos, donde víctimas, expertos y autoridades fijan posicionamientos para garantizar el acceso a la justicia de mujeres e infancias en nuestro país.